Buenos días, querida iglesia. Hoy día compartiremos desde el Antiguo Testamento los capítulos 16, 17 y 18 del primer libro de Reyes. Aquí en estos tres capítulos ocurren hechos realmente asombrosos del poder de Dios, hechos que responden a cómo Dios actúa en la vida de un hombre que le cree a Dios, en el caso de Elías. Sigue, como expliqué hace unos días, esta división del reino, el reino del norte de Israel y el reino del sur, Judá. Y los reyes de Israel todos hacían lo malo ante los ojos de Jehová, uno tras otro. Llama la atención que dice, y este rey hizo peor que el otro, todos en idolatría, siguiendo a los Baales, comprometiendo su caminar y trayendo una maldición sobre su generación, sobre los suyos, sobre el reino. Y vemos que Elías predice que viene una sequía en el capítulo 17 y de acuerdo a la palabra de Dios que le pide que vaya junto al arroyo de Kerit en el capítulo 17, el versículo 5, y dice el versículo 6, los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Y Elías, por la voz de Dios, se va a un lugar que se llama Sarepta y se encuentra con una viuda pobre. Y para poder resumir esta historia, se encuentra a la puerta de la ciudad y le pide un vaso de agua y sobre la misma le dice, y tráeme un bocado de pan. Y ella le dice, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Es decir, ella vivía en una extrema pobreza y ya había decidido con lo último que tenía comer y después de eso no hay nada más. Y se encuentra con este hombre de Dios. Se encuentra con alguien que le cree a Dios y que escucha su voz. Hoy día podríamos decir se encuentra con un hijo de Dios, con un cristiano. Y Elías le dice, no temas, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, cosa fuerte. Ella ya no tenía para comer, pero le pide, cocina para mí primero y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Un milagro de multiplicación, de creación, de renovación. Dios tiene todo el poder para hacer eso, para multiplicar aún en época de escasez. Creo que esta palabra nos llega en un momento tan importante, de acuerdo a lo que estamos viviendo en nuestra nación. Hermanos, las cosas de su casa no van a escasear, la provisión de la iglesia no va a escasear, porque Dios es el que provee. Ese es uno de sus nombres, Jehová Jireh, nuestro proveedor. Y es la palabra la que nos da vida, la que alumbra nuestro caminar. Y después de estas cosas que suceden, cae enfermo el hijo de esta mujer y Elías toma al niño, lo pone sobre una cama y se acuesta 3 veces sobre él, se echa sobre él y ora al Señor. Y el niño revive porque estaba
como muertos, de acuerdo a lo que dice la palabra. Nuevamente, un cristiano, un hombre de Dios, un hijo de Dios, interviniendo en una situación difícil, clamando a Dios, pero ¿haciendo qué? Orando. Este tiempo, iglesia, es un tiempo de no parar de orar. Vamos a estar todos los días, desde las 6:30 a las 7:30 de la mañana, orando. Y vamos a abrir una plataforma Zoom para aquellos que quieran integrarse a esta transmisión y orar juntos. ¿Por qué de mañana? La palabra dice, de mañana oirás mi voz. Temprano en la mañana me levantaré a buscarte, dice la Escritura. Entonces, cada día va a haber alguien a cargo de esa reunión de oración, aparte de las oraciones que tienen ya en las casas de oración, en los plantíos. Y seguimos, y para terminar, está esta historia en donde Elías en algún momento regresa a donde el rey que había en ese momento, que se llama Acab, y este rey se había casado con una mujer que tenía un espíritu de idolatría, de brujería, y ella mataba a los profetas de Dios. Era una mujer bastante perversa que tipifica un espíritu que se levanta en contra de la obra de Dios, en contra de lo correcto, y es un espíritu de anticristo que es capaz de quitar la vida, que oprime, que angustia. Por eso Elías también de alguna manera huía por su vida. Y vemos en esta historia del capítulo 18, en esta parte, que Abdías había escondido a 400 profetas y los había escondido de 50 a 50 en una cueva y los alimentaba con pan y con agua. Dice el versículo 13, ¿no ha dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondí a 100 varones, no eran 400, 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua? Y se encuentra el profeta con el rey, y Acab le dice, cuando ve a Elías, ¿eres tú el que turbas a Israel? Típica mentira del diablo. Lo mismo que decían con Jesucristo, que turbaba a la nación. Y él le responde, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo los Baales. Envíame ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Y los juntan, porque no voy a alcanzar a leer este pasaje, pero les invito a que ustedes puedan leerlo, y los desafía por palabra de Dios, no obra de hombre, a que estos profetas de Baal y de Acera hagan su holocausto, pero que no le prendan fuego, que sacrifiquen sus animales. Y yo haré también lo mismo. Y veamos a quién Dios responde. Y al que responda quiere decir que ese es Jehová, ese es el Dios de Israel. Y los hombres, estos profetas de Baal, hacen esto, edifican este altar, sacrifican los animales, y dice que era el mediodía y gritaban y gritaban. Y en la desesperación empezaron a pegarse cortes, a sajarse y a enterrarse lancetas. Y la sangre dice que saltaba, y Elías se burlaba de ellos. Entonces, después de eso, Elías reconstruye el altar con 12 piedras que recordaban a las 12 tribus de Israel, y clama a Jehová. Y dice que el lugar del holocausto, y había una fuente que se había llenado de agua, o sea, había agua por todas partes. Y dice que cuando clama la palabra, cae fuego del cielo. Y él había pedido que llenaran 4 cántaros de agua, aquí en el versículo 34 del capítulo 18. Y lo hicieron 3 veces.
El agua corría alrededor del altar y también se había llenado del agua la zanja. Y cuando llegó la hora del ofrecimiento, él dice: Jehová, Dios de Abraham y de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y clama, y el fuego cae y consume el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Entonces la gente se postra y grita: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías dice: prendan a los profetas, tomen detenidos. Y se los lleva a un lugar y los degüella. Nuevamente Dios dando una victoria a su pueblo, pero en estos pasajes podemos encontrar tantas lecciones de oración, de fe, de clamar, que Dios no olvida a su pueblo, que hay un tiempo que Dios permite, Dios es soberano, que se levante el inicuo, que se levante el que no cree, que se levante aún en gobiernos. Estamos hablando de gobiernos acá. Entonces, Dios nunca abandona a los suyos, ni en la pobreza les hace milagros y los salva, pero sobre todo ello es la oración la que sostiene a su pueblo, y es la oración la que va a sostener su iglesia hoy día en medio de esta cuarentena. No teman, querida iglesia, es tiempo de recordar las palabras de Jesús y es tiempo de estar en casa y cuidarnos unos a otros. Que Dios los bendiga y los aliente.